Quiero contarte la historia de cómo logré en un solo contrato ganar $600 a través de mis servicios ofreciéndolos en internet. La semana pasada ocurrió algo tremendo. Realmente no por la cantidad de dinero, que ya lo mencioné en el título, sino por lo que te voy a contar, la historia que está detrás de esos $600. Mira, estuve a solamente 5 segundos de sabotear una venta de $600 con un cliente internacional de alto perfil. Y perder un cliente que estaba listo para pagarme es un golpe psicológico bastante complicado. ¿Por qué se podría perder un servicio o una venta de este nivel? Te preguntarás. Bueno, no es exactamente porque el servicio esté malo, ni porque el mercado sea lento. Realmente el problema me di cuenta que estaba dentro de mí y probablemente te puede estar pasando a ti también. Estaba dentro de mi cabeza. Quiero contarte la historia real sobre algo que se llama el síndrome del impostor. Y lo estuve buscando y lo voy a leer. Mira, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico. Puedes buscarlo en Google, vas a conseguir esto. Donde personas capaces dudan de sus logros sintiendo que son un fraude y atribuyendo su éxito, cuando lo tienen, obviamente, a la suerte en lugar de a su competencia, es decir, a sus habilidades, a su responsabilidad, a su disciplina. Este síndrome del impostor afecta a personas de alto rendimiento, provoca ansiedad, no sé si te está pasando, escríbemelo en los comentarios, déjame saber, provoca perfeccionismo y temor a ser descubierto en su debilidad, ¿no? Por ejemplo, síndrome del impostor. Imagínate que tú eres muy bueno estudiando matemáticas, problemas matemáticos, pero de pronto un día te pasan al pizarrón a explicar uno y tú sientes que tienes una inseguridad, de pronto manejando sistemas de ecuaciones, de pronto haciendo derivadas, dice, bueno, sé hacer derivadas, pero no sé hacer derivadas doble, triple o integrales. Entonces, ese pequeño debilidad te hace dudar y no recuerdas tus éxitos en el pasado, lo atribuyes a que tuviste suerte. Ese es el síndrome del impostor. ¿Y cómo me afectó a mí el síndrome del impostor? Bueno, este síndrome casi me gana la partida, porque empezó una persona de alto perfil, un potencial cliente de alto perfil, a contactarme a través de una de las plataformas donde yo promociono mis servicios. Por la forma de hablar, me di cuenta que no era un cliente potencial normal, sino que era un agente inmobiliario que estaba en Estados Unidos o que está en Estados Unidos y que solo habla inglés. Le pregunté, mira, ¿hablas español? Todo iba esta conversación a través de un chat y esta persona me dice, no, no sé nada de español, todo en inglés. Bueno, fuimos llevando la conversación en el chat, en inglés, hasta que llegó un punto cuando él me dice, mira, Josías, me interesa, hagamos una videollamada para que me expliques el sistema. Eso fue un shock. Yo dije, vaya, el desafío era hacer una explicación técnica compleja, hacer una ingeniería de negocios, pero en inglés. Lo puedo hacer en español. Eso lo hago casi todos los días, pero en inglés. Quiero decirte que sí, yo en el pasado estudié inglés, lo manejaba bastante bien, me defendía muy bien, pero caramba, hace como 8 a 10 años que no lo uso, estaba absolutamente petrificado. Yo cuando escucho una película puedo comprender ideas, pero como no estoy en ese vaivén o en esa interacción de inglés todos los días, realmente yo decía, bueno, una cosa es tratar de entender una película o alguien que esté hablando o una canción, pero hacer yo explicarme a mis anchas con la precisión a la que estoy acostumbrado en inglés, eso me bloqueó. Así que la mente me empezó a atacar y empezaron pensamientos como que vas a sonar muy poco profesional, vas a sonar torpe, te vas a trabar, vas a hacer el ridículo, mejor diles que no puedes. Y esas son creencias limitantes que cuando llegan estos momentos suben el volumen. Mira, estaba realmente en una batalla mental. Yo no sé si te ha pasado, escríbemelo en los comentarios, pero estaba a punto de dejar en visto a este potencial cliente. Y me puse a tomar agua, caminar, despejarme un poco. Así que decidí pensar y empecé a dialogar conmigo mismo. Y me hice una pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Primero, esta persona no me conoce, yo no la conozco, es primera vez que estamos conversando y a través de chat. Y empiezo yo este proceso de introspección, a cuestionar lo peor que podría pasar, a asumir el fracaso ok, ¿cuál sería el fracaso? ¿Por qué me tendría que doler tanto? Y llegué a la conclusión de que si lo hacía mal, pues era una persona que no iba a ver nunca más y ya, igualito. Si no lo hacía, no tenía contrato. Y si lo hacía y salía mal, pues igual era el mismo resultado. Pero si lo hacía y de pronto tenía un buen resultado, habría ganado $600 y habría derrotado la inacción que me producía el miedo. Así que decidí tomar acción. ¿Y qué fue lo que pasó? Me elaboré al menos unos 3 guiones cortitos para poder al menos introducirme, al menos explicar el corazón, la idea y el cierre. Pero a ver, era la explicación de un sistema. ¿Cómo yo podría hacer entre esos 3 guiones? Pues empecé a grabarme, hice mi guión 3 líneas y después entre uno y otro
me trababa, pero empezaba a fluir, me tomaba mi tiempo, soltaba las frases, iba señalando con el mouse en la pantalla. Y quiero decirte que cuando termino, como que me empiezo a relajar y voy a darle al botón de apagar la grabación y resulta que no le había dado al botón de grabar. No le había dado al botón, así que estaba hablando solo. Y cuando cometí ese error, producto de el estrés, de la tensión de querer hacerlo bien y dando todo lo que tenía para poder hacerlo bien, al ver que salió mal, que no lo había grabado, pues simplemente me relajé, me reí, lo tomé con humor conmigo mismo y como que entendí que, bueno, ya lo peor había pasado. Así que volví otra vez. Ahora sí me aseguré de presionar el botón de grabar y volví a hacer el mismo proceso, pero ahora un poquito mejor, porque ya lo había practicado sin querer accidentalmente cuando no grabé. Esta es la historia. Esta es la historia de cómo logré dar vuelta a la situación. Te juro, me olvidé del asunto y este potencial cliente yo me imagino que estaba ocupado. El asunto es que como a las 6 horas responde y me llega la notificación a mi teléfono de que respondió. Y te voy a decir algo. Lo que sucedió fue que él no criticó mi pronunciación, no se burló de mi gramática, de mi mala conjugación de verbos, sino que desde el punto de vista de negocio me respondió con un nivel de conciencia avanzado. Estaba totalmente convencido de hacerme la compra del servicio. Su respuesta fue básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer para comenzar y dónde te pago? Pues sí, para muchos $600 es una fortuna, para otros no es gran cosa, pero para mí en ese momento no se trataba de $600, no se trataba de dinero, se trataba de haber roto una creencia limitante tremendo. Y te puedo decir que ahora siento un compromiso tremendo por retomar mi inglés y llevarlo a un nivel comunicacional absolutamente fluido, porque esta experiencia me ha hecho entender que detrás de esos miedos con el inglés hay un público que pueden ser potencialmente mis clientes y que a diferencia del mundo latino, que hay muy buenos clientes latinos, pero el mundo anglosajón es más abierto, no regatea, no negocia los precios. Cuando tú le das un precio, ellos simplemente lo piensan y cuando están seguros dicen, ok, ¿dónde pago? Y el precio puede ser alto y ellos, si ven el valor, lo compran sin mirar atrás. Así que la lección aquí es que cuando nosotros rompemos nuestras creencias limitantes, se abre un espectro de oportunidades que esos mismos miedos tenían ocultos. Me hace acordar a la parábola de, no es una parábola, realmente es una historia que sucedió. Nuestro santo maestro Yeshua el Mesías, conocido en el mundo occidental como Jesucristo, estaba enseñando un día en el desierto y la multitud tenía hambre y se apareció un niño con solamente 5 panes y 2 peces. Con esos 5, la historia dice que con esos 5 panes y 2 peces, el maestro los bendijo y dio gracias y dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces, con esto quiero decirte es que lo que tú tienes, tus talentos, no tengas miedo, simplemente ponlo a disposición, ponlos a fluir realmente en el mercado y lo que va a pasar es que personas van a contactarte, van a comprarte, ¿sí? Recuerda, este cliente para mí no buscaba mi inglés perfecto, lo que estaba buscando era una solución a su problema de negocio. Para mí los 5 panes y 2 peces eran mi inglés, que estaba muy disminuido. Y ese fue apenas el medio para hacerle llegar la comunicación de la solución que yo tenía para él. Solo puedes ver y capturar estas oportunidades cuando rompes tu propio status quo, cuando sales de tu propia zona de confort. Así que debes decidir pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, think out the box. O sea, piensa fuera de la caja, ¿sí? Ahora, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque probablemente puedes estar lidiando con miedos. Todos los seres humanos tenemos miedos en algún área o alguna cosa. Quizás tienes miedo de saltar al mundo digital. De pronto dices, no sé manejar computadoras, no sé nada de tecnología. Bueno, pero tienes que romper el miedo. Porque por culpa de ese miedo sigues cumpliendo un horario físico, o un horario fijo, perdón, no físico, un horario fijo que detestas. Estás trabajando every day, todos los días, de 8 a 5 de la tarde. Sigues gastando dinero en transporte, sigues perdiendo 1 o 2 horas de transporte de ida y luego de vuelta y así todos los días. Gastas energía en esas largas horas de tráfico. Llegas estresado a casa, sin energía para compartir con tu esposa, con tu familia, por un sueldo que cualquier cliente internacional podría pagarte solamente en un día de trabajo. Tú dirías, esos $600, ¿en cuánto tiempo te los ganas? En 3 días. Así, y sin gastar dinero en pasajes, sin gastar dinero, simplemente con una conexión a internet, mi computador, hago el trabajo y hecho está. Así que
Todo ese sufrimiento de ir a cumplir horario, de aguantar gente que realmente no soportas, todo eso es opcional. Puedes tener una vida realmente cómoda, tener tiempo de calidad para ti, viajar y hacer negocios desde cualquier parte del mundo, solamente con una computadora y con tu conexión a internet. En mi caso, yo puedo viajar y podría atenderlo donde quiera que yo tenga una conexión a internet con mi computador portátil, puedo atender. Así de sencillo. Y seguramente en que me estás escuchando es algo que te interese. He creado la comunidad privada llamada Mineros del Éxito Pro. Allí estoy enseñando paso a paso cómo construir sistemas de negocio como el que te acabo de mencionar que le vendí a mi cliente americano. Por cierto, este cliente se llama Aaron Hunt. Imagínate, es un nombre absolutamente inglés. Y te puedo enseñar cómo conseguir estos clientes, te puedo enseñar el mercado, lo que se está ofreciendo a esta clase de clientes y cómo tú podrías implementarlo. Te muestro qué es lo que hay que hacer, dónde están los mercados de mayor demanda y cómo puedes cobrar por ese conocimiento que ya tú tienes. O si no lo tienes, te enseño dónde lo puedes aprender para que luego lo puedas vender. Sin importar de qué industria vengas o si ni siquiera tienes una industria. ¿Sí? Aquí puedes aprender a conseguir el camino. Para eso estoy yo, para ayudarte. En Mineros del Éxito Pro aprendes la habilidad técnica, pero sobre todo aprendes a derrotar el miedo interior y lo conviertes en resultados tangibles de dinero. Mira, aquí te muestro en pantalla ahora cómo luce este mes de abril del año 2026 para mí, cómo he crecido. Te lo estoy mostrando justo ahora en pantalla. ¿Ok? Allí puedes ver el contrato de $600 activos con Aaron y te vas a dar cuenta que es real. Si estás listo para dejar de lado las excusas y ver cómo funciona este ecosistema por dentro, he preparado una clase gratuita donde te lo explico al detalle. Así que no tienes que comentar nada, simplemente haz clic en el enlace en mi perfil, lo he puesto también en la descripción de este video y en el primer comentario. Y entra ahora, regístrate allí, sigue los pasos y entra ahora a la clase gratuita. Y si te hace sentido, hasta podrías agendar una llamada conmigo mismo y te atenderé en un espacio para ver cómo puedo ayudarte. Me gustaría conocerte, ver tu realidad y cómo podría encaminarte. Así que rompe ese miedo, te veo adentro, un gran abrazo. Por cierto, suscríbete a mi comunidad en Telegram, @Mineros del Éxito. Allí estoy todos los días compartiendo tips para ayudarte a encaminar tu negocio, para que puedas crecer, para que puedas facturar. Un gran abrazo y que el Todopoderoso te bendiga y te haga seguir brillando. Hasta pronto.